Bueno, comencemos la sesión del día de hoy. Estamos aquí, porque está tapado por la manecilla. 27, miércoles 27. Ok. 27 de marzo de 2024 en Biomatemáticas 1. Y este plumón ya no está marcando como antes. Bien. Esta semana, el día de ayer, fue nuestra primera sesión de esta semana. Hoy será la última sesión de esta semana, porque mañana no hay actividades. El calendario de la UAM marca que será día de descanso obligatorio, así es que chinchín el que haga con el letra. Yo mañana, por ejemplo, voy a tener que viajar. Entonces, descansar, no voy a hacer. Trataré de hacerlo después de llegar a mi destino. Pero mañana no tenemos sesión, por lo que se nos reduce 2 horas el tiempo disponible oficialmente para atender el tema de esta semana. Pero como se han dado cuenta, a veces no ocupamos las 2 horas programadas en cada sesión. Ocasionalmente sí hemos ocupado casi los 120 minutos, pero realmente cuando uno se aboca a tratar de abordar la comprensión de los temas necesarios para entender, puede uno acudir a otras formas de ver, quizá recordar, reconocer, o quizá ir más allá y tratar de comprender de mejor manera cosas que uno previamente ya había visto, conocido, quizá aprendido, pero quizá no aprendido realmente de la manera en la que uno sea capaz de usar un conocimiento. Ese es el objetivo central de cualquier sistema educativo. No solamente adquirir información y no solamente recordarla, sino sobre todo a nivel de educación profesional, ser capaz de usar esa información que uno quizá ya tenía y no recordaba, ya la recordé, pero ahora acabo con ella. De hecho, ese es el objetivo de nuestro curso de biomatemáticas. No es tanto volver a ver los temas que había en NBS en cursos previos de matemáticas desde el preescolar, decíamos, números, operaciones con números, aritméticas, las más básicas en la educación básica o primaria, quizá manipulación de esos números y los conceptos que implican los números, como puede ser en el caso del álgebra, eso ya si no en la primaria, sino en la secundaria, y otros usos y manejos y modificaciones de los conceptos matemáticos, desde los números hasta las relaciones entre números, como podría ser lo que vimos en el bachillerato, como quizá cálculo, y no me refiero al cálculo árabe que sería el álgebra, sino al cálculo diferencial desarrollado por Newton y Leibniz, o quizá el mismo tema que empezamos a abordar el día de ayer, del tipo de funciones. Recordemos que las funciones, o una función, la definimos como una relación entre cantidades. Ya dijimos que cambian, no voy a poner ahí variables, pero estas cantidades suelen representarse, cantidades que cambian, variables, mediante las letras X, que sería la variable independiente, de la cual depende otra cantidad que también cambia, a la que llamamos Y. Y que representamos la dependencia de Y del valor numérico que tenga X, dijimos de esta manera. Decimos que el valor numérico de Y depende o está en función del valor numérico de la X, de la cantidad X. Eso desde que empezamos a hablar ya hace varios días del concepto de función matemática. Y decía yo que esta semana, el día de ayer, mencionamos lo que son las funciones
en las cuales una cantidad llamada ángulo depende de otras cantidades. Cantidades que podemos tomar de las funciones primeras y más simples que vimos, que serían aquellas en las cuales hay un cambio, el cambio numérico en y es proporcional al cambio numérico en x, y cuando la dibujamos como en un sistema cartesiano se ve como una línea recta. Son las más sencillas, aparentemente, las funciones más sencillas, las funciones lineales o de líneas rectas. En esas mismas funciones de líneas rectas, voy a poner aquí un dibujo de una de esas funciones que vimos en un sistema cartesiano, más o menos perpendicular. X menos x, valores positivos o mayores a 0, el 0 estará aquí para la x, donde se cruza el eje vertical, que es para los valores de y, más y menos y. Okay. Una función lineal, como ya hemos visto, podría dibujarse tal vez de esta manera. Lo voy a poner como en verde, decíamos así. Donde la inclinación de esta, dijimos que para el caso de las funciones lineales, va a dar una función lineal, vamos a decir función lineal. F de x se escribiría como y depende de x, con una proporción o inclinación representada por un número constante m, y que se relaciona el valor de x cuando y vale 0 o en el cruce del sistema de referencia mediante el valor de este b. Esa sería la definición general de una función lineal, donde m es la inclinación. ¿Sí? Dijimos que m sería el cociente de la diferencia. No es x. Siempre tengo que poner ahí la x, pero no, aquí no es la x, es la y. Una segunda y, o la diferencia entre un segundo valor de y respecto a un primer valor de y este como proporción para el valor correspondiente de x, 2, el valor de y2 dependería del valor de x en 2, y el valor o la proporción del valor de y en función del valor de x en la posición 1. Donde, en particular aquí, la posición 2 podría ser ese punto, ese sería tal vez el punto x2, y2. ¿Y cuál podría ser el punto x1, y1? Podría ser el que está en el origen. ¿Sí? Sería aquí el x1, y1. Entonces, este valor de x corresponde a este valor de x1. Este valor de y1 corresponde a este y1. Y este valor de x subíndice 2 corresponde a este, mientras que y subíndice 2 corresponde a este valor de y subíndice 2. Por lo tanto, entonces, ¿qué sería la pendiente, el cociente de estas dos? La pendiente de inclinación, donde sería m, la inclinación. ¿Bien? Pero ayer vimos que, así como está, esto se puede dibujar. Bueno, este valor de x, ¿cuánto vale x aquí? Lo que valga aquí. ¿Ok? Aquí es 2. Es decir, x2 es esta magnitud. Este de aquí es x2. Desde 0, desde x igual a 0 hasta x igual a x2. ¿Y cuánto vale y aquí? Pues este valor de y2. Esto lo vimos ayer.
Por lo tanto, con el valor de x2, que es esta magnitud de esta línea horizontal, y el valor de y2, que sería la magnitud de esta línea, y ahora la voy a rellenar. Ahí está, ya no va a ser punteada, que es igual esta magnitud al valor numérico que tenga aquí y2. Yo he dibujado ahora, ¿qué cosa? Ayer lo decíamos, un triángulo, en el cual este ángulo, o la distancia entre estas dos líneas negras, tendría un valor medible en unidades de ángulos de 90 grados. ¿Cuánto medirían entonces la separación de la línea verde respecto a la línea negra horizontal? Pues mide esto, ¿no? Mide el valor de y2. O sea, esta inclinación mide hasta acá, hasta y2. Pero puedo medirlo no en y2, sino en qué lo puedo medir. En el valor de esta distancia, que dibujo con una línea curva, en este caso en rojo, a la que llamo, como dijimos, esa separación entre dos líneas que se juntan en un punto o se cruzan en un punto, el ángulo. Este ángulo. Bueno, lo que vemos es entonces que la pendiente o inclinación de esta función línea recta la puedo relacionar con otros dos números u otras dos cantidades numéricas. El valor de y2 en este punto y el valor del ángulo de esta letra griega que le llamamos la letra θ, con THETA, θ. Bueno. Ayer terminé mencionando que entonces esta distancia o este número y2 sería proporcional o estaría en función el valor de y2, no lo dije al revés. El ángulo estaría o dependería de qué tan lejano estará y2, qué tan grande sea y2. Si y2 es más grande, pues estará por acá y entonces el ángulo sería más grande. Si y2 es más pequeño, entonces el ángulo, este número será más pequeño. Diríamos que entonces el valor del ángulo estaría en función de y2. Es decir, el ángulo está en función de este número, pero sería visto desde este punto de vista. ¿Correcto? Y dijimos que esto lo puedo medir si este mismo ángulo lo puedo poner, vamos a decir, dibujándolo más o menos aquí así, quedaría como por acá, quedaría como por acá, y luego termino cerrando el círculo. Si lo dibujo dentro de un círculo, ¿sí? Esta línea de la función de la línea recta verde. Ok. Pero recuerdo entonces que he estado escribiendo que una función es una relación entre dos cantidades, una cantidad independiente y una cantidad que depende de la independiente, la y, la que te represento, que finalmente en el sistema de coordenadas cartesianas está en el eje vertical. Y entonces puedo esta relación entre dos cantidades, el ángulo y el valor de y, plantearlo como lo hice hasta antes de hablar de los ángulos. Decir que las funciones f de x son iguales a un valor y, el cual estoy representando aquí en el eje vertical. Puedo entonces escribir esto que sería una función que me describe las proporciones de un triángulo de este tipo. ¿Cómo dijimos que se llama? Porque este ángulo es de 90 grados. Triángulo rectángulo. Bien. Este triángulo rectángulo dada esta relación entre estas dos cantidades numéricas, el ángulo y el valor de y, dijimos que sería lo que nos definiría a las que llamamos
dependencias entre cantidades, funciones, pero como están dentro de un triángulo de tipo rectángulo, le llamamos entonces funciones. Hasta aquí tendría que ser funciones triangulares, no rectangulares. Tampoco pueden ser rectangulares, sino que como le llamamos a ese triángulo, que también está formado por, bueno, aquí usé la palabra ángulo para hablar de la distancia que separa dos líneas que se cruzan. Pero mencionamos ayer la raíz griega de esa palabra de ángulo, que fue gono. Entonces dijimos que a un triángulo también le podemos llamar trilátero, porque tiene tres lados, trilátero, pero en función de los ángulos también le podemos llamar trigono. Entonces, un trilátero es un trigono, también es un triángulo. Nos acudimos a esta palabra, trigono, y es por eso que a estas funciones o relaciones entre la magnitud de este número θ y la relación que tiene con la magnitud de y, 2, ¿vale? La magnitud de y, esta diferencia delta, esta delta y, le llamamos funciones trigonométricas. De ahí salió el nombre, de ubicar la relación entre la magnitud de un ángulo, pintado dentro de un triángulo rectangular. Ese es un requisito. Tenemos que hacerlo en referencia o en relación con los triángulos rectángulos, trigonos en particular. Sería una función trigonométrica. En sentido estricto, y apelando a la forma tradicional de como definimos y representamos a las funciones en general, todos son las cantidades y dependen de las cantidades x, podríamos entonces plantearlo al revés. ¿De qué depende y2? ¿De qué depende el valor de y? El valor de y, en este caso, y pues lo voy a seguir poniendo en rojo, este valor de y, de aquí, estaría entonces, tendría que ponerlo de esta forma, en función de x. ¿Y quién es x? Aquí voy a tener cuidado, porque esta x ya no es esta x azul. Por eso la puse en rojo. ¿Quién es x? ¿De qué depende el valor de y? No, aquí, del dibujo. ¿De qué depende que tan arriba está, qué tan grande sea y o qué tan pequeño sea y? ¿Del ángulo? Del ángulo. Esta x formalmente va a ser entonces el ángulo. Por eso la x roja, no la x azul. La x azul, esta x azul, es como se llama el eje horizontal en el sistema cartesiano. Esto sería un sistema de coordenadas cartesianas, un sistema de coordenadas cartesianas, donde la variable independiente es la x, porque de x depende y en el sistema cartesiano, esta y azul. Yo aquí estoy hablando de una y negra que aquí la cambié a rojo. Y2 es y2, ahí sí. Pero en este caso, para las funciones trigonométricas, no va a ser formalmente lo que yo leo en un sistema cartesiano, sino que voy a tener que transformar el sistema de referencia de un sistema cartesiano a un sistema diferente. Todavía no le voy a dar nombre, porque esto lo vamos a ver después. Y ahorita también lo spoiler. Simplemente. Y alguien me preguntaba si el valor del ángulo podría ser más que el que sería entre una línea recta y una línea recta horizontal. Una línea recta horizontal, en este caso la negra, y una que se separe de ella, pero una vuelta completa. ¿Me preguntaste tú eso?
si podría tener valores mayores a los de una vuelta completa. Ajá. Espero poder contestarlo al rato. Entonces, pasemos a símbolos rojos. Es decir, ya no son el sistema de coordenadas azules, sino que ahora vamos a tener que en este usar números rojos. Para eso decimos que los ángulos, otra forma de representar el ángulo, además de como la letra teta, lo puedo representar de esta manera. Ahí está, eso representa un ángulo cualquiera. Es un dibujito, sería como un jeroglífico. Ese jeroglífico dice que son ángulos. Los ángulos pueden tener valores en un conjunto de números que van desde 0 hasta 360, pero le tengo que poner un circulito arriba como supraíndice, grados. Inicialmente, porque yo te diría no se puede. Pero vamos a ver después que sí pueden ser mayores a 360 grados. 360 grados esto sería igual a un círculo. Un círculo mide 360 grados. Eso no es un cero, tampoco es una letra O, es un círculo. Porque no es un triángulo, el triángulo es ese. Entonces, un círculo mide 360 grados como una vuelta completa. 0 sería, respecto a la línea negra, lo voy a poner así, sería 0 grados, como lo dibujé ayer, aquí. 360 grados sería cuando llega por abajo. Hoy en día, pero es el mismo punto, sí es el mismo punto, pero es 0 es el origen, que corresponde a el eje de Y. Aquí voy a tener que poner una Y roja. Esa Y roja es esta. Que cuando da la vuelta completa, entonces digo, tiene un valor de 360 grados. 360 grados es una vuelta completa. Por lo tanto, media vuelta, si eso fuera así, ayer lo mencionamos, ¿cuánto sería el valor aquí? 180 grados. Un cuarto de vuelta serían 90 grados y 3/4 de vuelta serían 270 grados. Si se fijan, lo estoy poniendo siempre, en este caso el 90 está al lado derecho del eje vertical, porque es lo que mide hasta aquí. Luego los 180 es hasta acá, no pasando. Si pasa ya no son 180, serían 181, por ejemplo. Si llega hasta aquí, son 270. Si se pasa, serán 271. Y una vuelta completa, cuando regresa al origen, serán 360 grados. Okay. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? ¿A qué distancia está el punto X2, Y2 del eje horizontal negro en este caso? Es decir, de los 0 grados. Bueno, este corresponde a Y2, y por lo tanto, Y2 depende de lo que valga el ángulo. Ahí está. Me faltan unas cosas. Pero, ¿de qué depende? Depende de la relación que exista entre Y2 y esta magnitud. Y2, recordemos que es esto. Es la distancia en vertical hasta acá. Esa relación tiene un nombre, o esa función tiene un nombre. Esa función trigonométrica tiene un nombre. Se llama la función trigonométrica seno. El nombre es seno, pero para no escribir todo, como si fueran 4 letras o muchas, aún así nos vamos a ahorrar unas, solemos escribirla así.
abreviada a 3 letras. Entonces, el valor de Y2 dependería del seno del ángulo. Sí, puede depender del seno del ángulo. Ahora, ¿qué es este valor de Y, pero respecto al triángulo que está dibujado? El lado negro, este sería este. Voy a ponerle un nombre a esta línea recta que en realidad es paralela al eje de Y, pero mide lo mismo que Y aquí. ¿Sí? Este sería entonces en realidad Y2. Esa magnitud, esa es Y2. Por lo tanto, es igual a la que está en el eje directamente. A ese le voy a poner un nombre, pero lo debo referir a un hallazgo o a una definición que se le adjudica a un matemático que vivió hace como 2300 años más o menos, en la cuenca del Mediterráneo. De nombre, bueno, conoció, su nombre aparentemente era Pitágoras, quien describió las proporciones entre triángulos rectángulos, las proporciones de las magnitudes de los lados de triángulos rectángulos. Por cierto, ahora sabemos que no fue idea original de él. Tampoco se la pirateó a alguien, o no sabemos si se la pirateó. Pero esa descripción de la relación de cuando tengo una línea verde de esta magnitud dentro de un triángulo, ¿cuál es la relación entre esas cantidades? Fue originalmente, ahora sabemos, descrita, o al menos escrita, no por Pitágoras hace 2300 años en Grecia, lo que ahora es Grecia, lo que era Pitágoras bien Abdera, creo que sí, una isla del Mediterráneo, sino que aparentemente él ya la conoció de otros matemáticos anteriores, pero cuyo nombre escapa a la historia. Se han encontrado documentos escritos incluso no en papel ni en papiro, sino en tablillas de arcilla, halladas en lo que conocemos como Mesopotamia, en el suroeste de Asia, donde existieron otras culturas mucho anteriores a la griega, al menos unos 3000 años anteriores a la cultura griega, como la cultura asiria, la acadia, la babilónica, asirios, acadios, babilonios, todos ellos vivieron en Mesopotamia, donde ya construían ciudades con base en matemáticas y con base en la geometría del triángulo, con base en la matemática de la trigonometría, ya la conocían los mesopotámicos, pero no sabemos cómo se llamaba, porque no le pusieron nombre a la tabla. Bueno, pues hay que ponerle nombre. El hecho es que esta relación entre estas cantidades, la de Y2, X2 y la longitud de M, no M, porque M es la inclinación o pendiente, sino la longitud de esta línea recta, se conoce desde entonces, aunque la conocemos como el teorema de Pitágoras, que nos dice cuál es la proporción de lo que llamaríamos, le vamos a cambiar el nombre a M, le vamos a llamar ahora H. A este lado, el lado de la longitud de Y, como está del otro lado respecto al ángulo que nos marca la inclinación de la pendiente, de la línea verde, le vamos a decir que está del otro lado, o sea, está allá, opuesto a la posición de este ángulo. Le vamos a llamar el lado opuesto, O, del triángulo. Y por otro lado, la línea negra de magnitud X2 es la línea recta que se encuentra junto al ángulo, del cual depende el valor de Y2, y este que sería el lado opuesto. Este sería el lado que está junto o adyacente al ángulo. Entonces tenemos tres lados, el lado H, el O y el A. Hagamos también una modificación interesante.
que nos facilite la comprensión de esto. Hagamos la longitud de h igual a 1, la unidad, porque eso nos va a simplificar la parte aritmética de la definición de esto. Finalmente, lo que nos interesa es conocer si existe una relación entre la magnitud de h, 1 en este caso, y la magnitud de las otras dos cantidades, digamos A y O como adición. A igual a H más O. Supongamos que O es igual, digamos que O fuera igual a 3. A será igual a, digamos, a 4. ¿Cuánto sería A más O? Esto sería 3 más 4. Dibujen un triángulo de estas magnitudes en su cuaderno, sobre todo si tiene hojas cuadriculadas. O si tiene una regla, graduada en centímetros, dibujen un triángulo que tenga un lado vertical de 3 y un lado horizontal de 4 centímetros. Y luego juntan este con este punto. Y usen la regla para medir la longitud de h. ¿Cuánto mide h? Cuando tenemos un triángulo que tenga un lado vertical de 3, un lado horizontal de 4, con un ángulo de 90 grados, ¿cuánto mide la longitud de h? ¿Cuánto? 5. Entonces, 3 más 4 es igual a 5. ¿Sí? A ver, tengo aquí 3 dedos. Tengo aquí 4 dedos. ¿Cuántos dedos son en total? A lo mejor en un dibujo hecho con inteligencia artificial podría dar 5. Han visto dibujos de manos hechos, son horribles. Es retonta la inteligencia artificial, al menos para dibujar. Al menos para dibujar extremidades humanas. Y también las he visto en otros animales. He visto gatos con 6 dedos hechos por inteligencia artificial. Tienen polidactilia. Okay. Esto es falso. Porque 3 más 4 es igual a 7, ¿no? Y 7 no es igual a 5. Entonces, no existe esa relación para el triángulo que dibujaban ustedes de 3 a igual a 3 o igual a 4, o puede ser, no sea al revés, ¿no? Sería 4, si lo puse ya al revés, sería 4 más 3, 4 más 3, para tener el mismo orden. A más O, A es igual a 4, O es igual a 3, 4 más 3 es igual a 7, no es igual a 5. ¿Existe alguna forma de arreglar esta relación para que estos números que ustedes están midiendo son reales, están ahí, sea real la relación? ¿Cómo le hacemos? Es con no me acuerdo cómo se llama la fórmula. El teorema de Pitágoras. A ver. El teorema de Pitágoras se lo podemos preguntar hasta a niños de tercero de primaria, pero como aquí no hay niños de tercero de primaria, lo tendrán que recordar ustedes. Dice que h cuadrada es igual a cuadrada más o cuadrada. Aunque en la primaria no nos lo decían así, nos dicen a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. En lugar de llamarle, a sería a, en lugar de llamarle o a la siguiente letra le llaman b, y dicen que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde c en nuestro caso es h. Ese sería el tradicional teorema de Pitágoras.
En trigonometría lo llamamos de acuerdo a los nombres que le damos a los lados de un triángulo rectángulo. El lado largo de un triángulo rectángulo que está unido por ángulos diferentes en 90 grados a los otros dos lados se llama hipotenusa. Por eso la H es hipotenusa con H. El lado que se encuentra opuesto al ángulo que nos interesa o que estamos midiendo o del que depende Y2 lo conocemos como el cateto del lado opuesto al ángulo. Y todo triángulo rectángulo está formado por dos catetos. El cateto opuesto o A u O y el cateto adyacente o A. ¿Sí? Entonces leemos que en el teorema de Pitágoras la magnitud del cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más la suma del cuadrado del otro cateto. ¿Cuánto es entonces? Lo voy a poner acá arriba. H cuadrada sería 5 al cuadrado, sería igual a vale 4 al cuadrado más 3o al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Bueno, vamos a ponerle igualdad mejor. Vamos a representar aquí la igualdad. 5 al cuadrado es 25. Y esto debe ser igual a la suma de estos dos números elevados al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y 3 al cuadrado, y 9 más 16 es igual a 25. Otra forma de ponerlo es que, bueno, para poder simplificarlo, lo presento en la forma de no números al cuadrado, sino números no cuadráticos, que sería obteniendo la raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Entonces, la raíz cuadrada de A cuadrada, bueno, esto debo escribirlo así, aquí está. Puedo ponerlo como la raíz cuadrada de H cuadrada será igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más O cuadrada. Y entonces ya puedo despejar y tener raíz cuadrada de A cuadrada más O cuadrada es igual a H. Y ya tengo entonces cuánto mide H. Aquí valdría ¿cuánto? 1 para aquel de allá. Si X vale 1, entonces puedo encontrar que esto es igual a O entre H. O entre H. Y sería la definición de la función seno del ángulo. El seno del ángulo puedo describirlo de dos maneras, como Y por la magnitud de este cateto o O entre H. Eso de hecho lo tengo de aquí. Si despejo O si espejo, más bien si espejo A. Si espejo A tengo O y H y entonces tengo esta. Hay otras dos relaciones que puedo tener a partir del teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Y son otras dos funciones trigonométricas. Son la función coseno, que sería Y, sería igual, Y2 sería igual al coseno del ángulo. Lo abrevio con las letras C o S, sería el coseno, porque es complementario al seno. Y eso sería entonces el cociente de A entre H. O la línea perpendicular a la función lineal verde, que es una línea que pasa por el punto X2, Y2. Pasa por aquí y es perpendicular a la línea verde. Sería entonces esta línea, esa línea verde punteada. ¿Cómo se llama toda línea que pasa perpendicular al radio de un círculo?
¿cómo se llama? Tangente. Y entonces existe una tercera función básica trigonométrica, que es y2 será igual a la tangente. Aquí estoy intencionalmente dejando un espacio. Ok, ¿sí está bien? Sí. Sí, ok. La tangente de teta, que será, es el cociente del valor de O entre A. Y son las tres funciones trigonométricas básicas. Ahora, finalmente, teta es la magnitud de este ángulo, ya sea medida en grados o en otra medida, en otra forma de medir. ¿Qué tan separada está una línea que esté dentro de un círculo? ¿Qué tan separada estará del radio horizontal a la derecha del círculo? Podemos hacerlo de manera idónea en un círculo de radio igual a 1. ¿Cuánto mide h? 1. ¿Cuánto mide el radio? 1. Cualquier radio mide 1. Y entonces esto nos simplifica esta función, porque sería y2 sería igual al seno de teta, que sería igual a 0, o entre 1, simplemente O. Y esto se cumple porque O sería la magnitud de y2. O sea, no dije ninguna mentira, está verificado para el caso de un círculo de radio 1. Ahora, si el radio es 1, esto mide el radio 1, ¿qué sucede cuando esta línea circula y cuánto vale aquí y? ¿Cuál es el valor de y? ¿Cuál es el valor de y aquí? Cuando la línea se movió 90 grados. Cuando el ángulo se movió 90 grados, ¿cuánto vale y? En un círculo de radio 1. ¿Cuál es la altura de y en un círculo de radio 1? Aquí está. ¿Cuánto vale aquí y? ¿Cuál es el valor de y aquí? ¿Cuánto vale y aquí? 1. No puede subir más. ¿Habrá alguna manera alterna de verificarlo? Saquen sus calculadores. Yo aquí tengo mi calculadora. La desnudo. Porque es mi teléfono celular. Afortunadamente, uno puede usar actualmente los teléfonos celulares en clases de matemáticas. Bueno, aunque en algunas escuelas está prohibido usar celulares. No, aquí es obligatorio usar el celular, pero como calculadora. El problema de tu calculadora es que no puedes enviar textos, no puedes consultar internet, no puedes llamarle a alguien. No. Se vería uno medio raro hablando de la calculadora. Entonces, sin embargo, dependiendo de la marca del celular, por ejemplo, el mío es chafa, es un iPhone. Es chafa como calculadora, porque no tiene todas las funciones que tiene una calculadora científica de otra marca. Y ahí sí son mejor las que tienen sistema operativo Android. Pero bueno, como a falta de pan, galletas de animalitos, aquí está mi calculadora del iPhone. Entonces tiene una calculadora para la primaria. Si le doy la vuelta, sale la calculadora científica. ¿Qué tiene una calculadora científica? Tiene varias funciones matemáticas. Por ejemplo, puedo calcular cuadrados, cubos u otras potencias, obtener raíces cuadradas, cúbicas o de otras potencias. Y encuentro que también están definidas 6 funciones trigonométricas. Yo nada más puse 3. Lo que sucede es que las otras 3 serían las recíprocas de estas. La función recíproca de la tangente, los voy a poner en verde porque no los vamos a usar más. Recordemos que existen. La función y2 igual a, la siguiente sería la cotangente de teta, es igual a entre O, o sea, la inversa de la tangente.
Todo esto se ubica, la función seno, la función coseno, la función tangente, aquí está, esta sería la tangente del ángulo, la línea verde. Bueno, yo puedo trazar otras líneas en un círculo. La línea que atraviesa de extremo a extremo pasando por el centro se llama diámetro. La que llega del centro al perímetro o al círculo se llama radio. La que pasa por un punto perpendicular al radio se llama tangente. La que pasa cortando así. Esas son otras que también se pueden describir con base en esta relación del triángulo-rectángulo y también son otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, una de ellas precisamente la secante. Y2 será igual a la secante del ángulo y se define como el cociente de la magnitud de la hipotenusa entre el cateto adyacente. O sea, es la recíproca del coseno. Y me faltaría una recíproca que sería la Y2, será igual a la cosecante o CSC. Ojo, no es la coordinación de servicios de cómputo de la UAM Iztapalapa, no, aunque son las letras CSC, sino la cosecante o la complementaria a la secante del ángulo, que se define entonces como el cociente de la hipotenusa entre la magnitud del cateto opuesto. Ya está. Y no las he memorizado. Las primeras tres las tengo aquí en mi acordeón. De hecho, de esta teoría que me acuerdo es de la de seno porque es la que uso más. Uno recuerda lo que usa, lo que no usa uno no lo recuerda. Entonces, para que recuerden las cosas, úsenlas y de esa manera se estabiliza la sinapsis entre neuronas y por lo tanto el recuerdo. Los recuerdos, las ideas, los pensamientos son sinapsis entre neuronas. Mientras más se ejercite eso, más se afianza la sinapsis y mejor recordando las cosas. Okay. Pues estas serían las 6 funciones trigonométricas, de las cuales nada más están en rojo. Las otras 3, cultura matemática. Ok. Ahora, les preguntaba yo, ¿hay manera de que podamos cotejar que efectivamente el valor del seno de un ángulo de 90 grados sea igual a 1, que sería la magnitud del radio, en un círculo de radio 1? Se definiría entonces como O es el cateto, ¿cuánto mide O? ¿Cuánto mide H? H mide 1. Entonces sería O entre 1. ¿Cuánto vale el seno de un ángulo de 90 grados? Pongan su calculadora científica y le van a encontrar una tecla que dice rad y deg. Deg es degrees o grados en inglés. Pongan la tecla, aprieten la tecla de modo que en la pantalla o donde sea aparezca la palabra degree o deg, la rotura deg. Ya entonces pueden hacer operaciones con magnitudes de ángulos en grados. Si el ángulo es de 90 grados, simplemente ponen 90 y aprietan la tecla que dice sen o sin, porque estas están importadas de China y vienen en inglés, menos mal. ¿Sí? A lo mejor la marca original era inglesa o americana, norteamericana, y por eso viene como S-I-N. No es que le falte sin, no tiene. ¿Qué dice? Pues sí, no hay. No es, viene de sinus o sinus, ¿okay? Seno en inglés. Y si yo aprieto la tecla sin, me aparece el número 1. O sea, el seno de 90 grados es 1. Ok. Sigue moviéndose a la línea recta hasta llegar a 180 grados. ¿Cuánto vale Y cuando el ángulo es de 180 grados? ¿Cuánto vale Y? 0. Está en el origen de Y. Bueno, borremos aquí el resultado que teníamos de 90 grados, le ponemos 180 grados y apretamos el seno y sale 0.
0 grados. Cuando ha girado 270 grados, la línea, el radio ha girado 270 grados, ¿cuánto vale Y? Debería medir menos 1. Vamos a ver, 270 seno menos 1. 360 grados sería 0 otra vez. Vamos a poner que en lugar de dar una vuelta completa o 3/4 o 1/4, que haya dado 1/8 de vuelta. O sea, no 1/4 de vuelta, sino la mitad, 1/8 de vuelta. ¿Cuánto sería un ángulo de 1/8 de vuelta? Pues la mitad de 90. 90 grados. Sería 1/4, 1/8 sería 45 grados. Bueno, ¿cuánto es el valor de Y en una escala de 1, 1, 1, menos 1, menos 1, ¿sí? En un círculo unitario? ¿Cuál es el valor de Y para una línea que se encuentra a 45 grados de la horizontal? Punto 70 y algo. Punto 707. O sea, si yo le pongo 45 grados, seno me dice 0.7071066, es un número irracional. ¿Sí? El valor del seno para un ángulo de 45 grados es un número irracional aproximadamente igual a 0.7. Si en lugar de medir 45 grados esa separación fueran 3/8 de vuelta, es decir, hasta aquí, ¿cuánto sería 90 grados más 1/8 de vuelta? 90 más 45 serían 135 grados. ¿Cuánto es cuánto vale Y o el seno de, dijimos 135 grados, ¿no? Lo mismo. Si son 1, 2, 3, 4, 5 octavos de vuelta, sería 180 más 45, serían 225. ¿Cuánto vale Y? Pero negativo, menos 0.7, porque está aquí abajo, está en valores negativos de Y. Y 7 octavos de vuelta sería el mismo valor, porque está aquí abajo. Bueno, en otras palabras, si el valor de Y depende del seno de la inclinación o ángulo de una línea que gire en un círculo. Podría girar hasta 360 grados, vamos a decir. Okay. Incluso podemos graficarlo, podemos hacer un sistema cartesiano, en un sistema cartesiano, no aquí, no en el de los ejes rojos, sino en el de los ejes azules, podríamos graficar esta X, pero esta X corresponde a los valores de los grados. Entonces tenemos que hacer un sistema cartesiano nuevo. Tenemos que hacer un sistema así, así, donde esto sería X, es decir, el valor en grados tal vez de el ángulo, y aquí tendríamos simplemente el valor de Y. Pero pueden ser positivos y pueden ser negativos. Cuando el ángulo es de 0 grados, ¿qué forma tiene? ¿Cuánto vale Y? 0. Cuando, déjenme, voy a poner aquí una escala tan arbitraria con el borrador. Casi le doy eso. Esto sería una vuelta completa. Aquí serían 360 grados. Aquí serían 180. Aquí serían 90. Y aquí serían 270. ¿Ok? Grados. Bueno. Aquí
sería 1 y aquí sería menos 1. Pero más o menos simétrico. Aquí el valor es 0. Cuando son 0 grados, y vale 0. Cuando el ángulo vale 90 grados, ¿cuánto vale y? 1. Cuando llega a 180 grados, 0. Bueno, aquí quedó 0. Cuando son 270 grados, menos 1. Y otra vez, 0. Si yo calculo el seno de y con ángulos menores de 90 grados, voy a ver que está por acá, 45 era como 0.7, 0.7 es como por acá, luego será menos 0.7 como por acá, no mentira, queda por acá. Cuando son 135, 220 y tantos queda menos negativo y acá queda como negativo. ¿Ok? Si yo calculo por ángulos menores de 45 grados, entre 0 y 45 grados, o entre 90, ¿qué dijimos aquí? Sería 135, de 135 a 180, voy a obtener una curva más o menos de esta forma. Y esa curva se llama onda, y es una onda definida por la función seno. Se le conoce como onda seno o sinusoidal. La gráfica de la función es esta: el fenómeno de una línea recta que está girando en círculos. Una cosa es el objeto que está girando en círculos, y para eso traje mi yoyo. Para esta clase, para este tema siempre traigo mi yoyo, o casi siempre, a veces lo olvido, pero bueno, está bien. ¿Okay? Pero no es para usarlo de esta manera, sino para usarlo de esta manera. No en movimiento vertical, sube y baja, sino en movimiento circular de 0 grados hasta 360 grados, que sería este movimiento. Este movimiento, lo que vemos es que lo que va variando respecto a horizontal es el ángulo de la cuerda del yoyo. Y este movimiento se puede describir trigonométricamente con esta función, con la función seno. Un movimiento circular se dibuja en forma de ondas mediante la función trigonométrica seno. Ahora, ¿qué sucede con la función coseno? Bueno, hagamos los cálculos con la calculadora. Para el caso de 90 grados, ¿cuál es el valor? Luego va a ser lo mismo. 0. Nada más que ahora van a apretar la tecla que dice cos. 0, 0, 0 sería 0. 0. Coseno de 90 sería. Ah, coseno de 90 es 0. Déjenme mostrar como negro. Es 0. Coseno de 0, 1. Coseno de 180, Menos 1. menos 1. Por aquí más o menos. Coseno de 270, 0. coseno de 360, 1. Esta tiene esta forma. La curva azul continua es la función seno, la curva la curva negra punteada es una onda coseno. Exactamente para el mismo fenómeno del mismo objeto que está circulando, que está dando vueltas.
Bueno, este es el dibujo de la función trigonométrica del movimiento circular. De dos funciones. ¿Cómo cambia el ángulo? Dependiendo del valor de y o del valor de x, finalmente. Que es complementario, aquí está la definición, a que es el lado opuesto, el lado adyacente, no es el lado opuesto, el lado adyacente. ¿Y cuánto mide aquí el ángulo del lado adyacente? La relación con la hipotenusa, su cociente, A entre H. Pues aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale menos 1, aquí vale 0, aquí vale otra vez más 1. Y estas son las formas principales de 2 de las 6 funciones trigonométricas. Se dibujan ondas cuando trazamos o cuando tabulamos, cuando ponemos los valores de las funciones trigonométricas. La otra forma de medirla no es con los ángulos en grados, sino con los ángulos definidos en función de la proporción del diámetro del círculo. ¿Y cuál es la proporción del diámetro con el círculo que atraviesa? El número pi. Por eso es que en términos de pi, la escala va, aquí sería el valor de pi, cuando es media vuelta. Una vuelta completa, ¿cuánto sería? Alguien está pintando esto. 2 pi. Una vuelta completa es 2 pi. Un cuarto de vuelta, ¿cuánto sería? Pues medio pi. Y 3/4 de vuelta sería pi. 3/4, aquí sería un cuarto de pi y aquí sería 3/4 de pi. Acá arriba, 90 grados es igual a pi. Ay, ya no pinta esto. Pinta, ya no pinta. Entre 4, un cuarto de pi. No, medio pi, perdón, medio pi. Tiene razón, me equivoqué yo. Un cuarto de vuelta, ya que se bolas con tanto número. Un cuarto de vuelta es medio pi. ¿Sabes qué? Lo voy a tener que poner con verde, ¿no? Ya dice que hasta aquí llegó. No llegó a la Semana Santa. Al menos a domingo. Entonces, a ver. Aquí sería entonces pi entre 2. Aquí es pi. Pi es igual a 180 grados. Aquí sería entonces 270 grados, sería 3/4 de pi. Y una vuelta completa a 360 grados sería 2 pi. ¿Cómo lo confirmamos con la calculadora? ¿Cuánto mide media vuelta? 180 grados. ¿Ok? ¿Cuánto mediría en pi? Que la unidad no se llama pi, la unidad se llama radianes. ¿Sí? Pi radianes decimos. Pi sería 3/14/17. Bueno, en su calculadora también debe estar configurado, en la calculadora científica, el número pi. Aquí lo tengo. Si lo aprieto, sale que es 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 793. Si a este número le obtengo el seno de pi, ¿cuánto da? Lo tengo en radianes, ¿no? Sí, en radianes. Tengo que ponerlo en radianes, si no me da un número raro. Tengo que ponerlo en radianes. A la tecla que dice de rad, póngala donde dice rad. Ya aquí me aparece radianes arriba. Si le pongo el pi y aprieto seno, sale 0. Lo mismo que para 180 grados cuando uso grados. ¿Cuánto sería medio pi? Sería, le aprieto el número pi, le aprieto el número pi,
lo divido entre 2, me da 1.5707, etcétera, y el seno en radianes será 1. Entonces, de esa manera puedo confirmar que estoy hablando de lo mismo. La misma relación, seno, pero ya no medida en grados, sino medida en radianes. Las unidades de los radianes, las cantidades en radianes de la unidad radial son fracciones de pi o múltiplos de pi. Para cerrar la sesión de hoy, preguntaba si puede entonces haber valores de más de 360 grados. Pues aquí lo estamos viendo. Esto es una vuelta, 2 vueltas sean, ¿cuánto? 720 grados. 3 vueltas sería el triple de 360. Lo que vas a tener es que si de aquí a acá fue una vuelta completa o periodo, serían 360 grados. Si siguiera dando vueltas, esta seguiría subiendo y bajando. Y entonces tienes dibujada una onda. Sí, los valores de las funciones trigonométricas pueden tener valores de ángulos mayores a 360 grados cuando se trata de fenómenos en los cuales algo se está repitiendo como algo que esté dando vueltas. Está dando varias vueltas, se está repitiendo 360, 720, etcétera, 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 etcétera. Esto sería el movimiento del fenómeno. Pero la descripción matemática del fenómeno no es un círculo, sino una onda. Y no solo eso. Aquí el radio de este movimiento circular no cambia. ¿Ok? No está cambiando. La longitud del cordón del yoyo es el mismo. ¿Qué sucede si empiezo yo a jalar el cordón? ¿Qué sucede con la longitud del radio? Disminuye. Es por eso que en realidad en las funciones trigonométricas no solamente están estos, vamos a decir, la variable dependiente y la variable independiente θ, o el ángulo, bueno, lo puedo poner como x, el ángulo que está formando, sino que el ángulo puede estar cambiando. Quiere decir que aquí tengo que poner 2 coeficientes, uno aquí y otro acá. 2 números que para algún fenómeno en particular son constantes, sean equivalentes a la m en la función lineal. Solo que aquí tendría yo 2 m's, una para el ángulo y otra para el seno del ángulo. Son 2 coeficientes que sí existen en toda función trigonométrica, aunque no lo ponga. Y además, así como aquí tengo b, x más b, aquí puedo a esto, y déjenme entonces borrarle por acá. Lo voy a borrar aquí. Puedo tener aquí más b. Las funciones trigonométricas pueden ser bastante interesantes, pero será tema de otra sesión próximamente. Por hoy terminamos. Antes de que nos crucifiquen.